Buenas noches, hermanos y hermanas. Estamos aquí para más una charla y el tema que voy a abordar hoy se trata sobre vicios y pasiones según la visión espírita. Vicios y pasiones. Los vicios y las pasiones decorren de nuestra indigencia espiritual. Demuestran el estado de ignorancia espiritual en que aún vivimos, con la cual muchas veces nos encaprichamos. Modificar para mejorar estos sentimientos exige esfuerzo y dedicación, día a día, aprendiendo a actuar con equilibrio para que la felicidad no se transforme en un ideal inalcanzable. Sabemos que el espíritu puede liberarse de todos los vicios y pasiones que pueda tener, en caso de que realmente lo quiera. Todas las virtudes y todos los vicios son inherentes al espíritu. De no ser así, ¿dónde estaría el mérito y la responsabilidad? El hombre deforme no puede enderezarse porque el espíritu no tiene ninguna acción sobre eso, pero puede modificar lo que es del espíritu cuando tiene voluntad firme para eso. La experiencia no vos muestra, espíritas, hasta dónde es capaz de ir el poder de la voluntad por las transformaciones verdaderamente milagrosas que se operan a vuestros ojos. Decid pues que los hombres solo se conservan viciosos porque quieren seguir viciosos, que aquel que quiera corregirse siempre lo puede. De todo modo, la ley del progreso no existiría para el hombre. Con esto Emmanuel enfatiza que es necesario adquirir conocimientos sobre las normas que rigen los usos y los abusos, permitiendo así que la criatura humana se sitúe plenamente dentro del proceso de mejoría espiritual. Veremos ahora sobre los vicios. La palabra vicio se origina del latín vitium, que significa falla o defecto, pero en lo que se refiere a los vicios humanos se puede considerar como imperfección grave, disposición natural para practicar el mal y cometer acciones contrarias a la moral, tendencia o conducta superficial, prejudicial o censurable, capaz de realizar algo indecoroso o nocivo. El vicio pasa a ser encarado como un problema cuando es asociado a cualquier tipo de dependencia orgánica, psicosocial o mixto. En un concepto filosófico, el vicio es todo lo que hace oposición a las virtudes. La doctrina espírita analiza la cuestión del vicio de forma más abrangente, considerando las adquisiciones del espíritu inmortal que existe, preexiste y sobrevive a la muerte del cuerpo físico. Considera que las malas tendencias citadas por los conceptos médicos y filosóficos resultan de existencias infelices vivenciadas por el ser humano en su actual existencia o en las pasadas, y siempre decorrentes de su nivel de evolución moral e intelectual. Como el espíritu evoluciona en cada experiencia reencarnatoria y no en el plano espiritual, las malas tendencias son sustituidas por las buenas, de forma que el individuo vicioso de hoy será el individuo virtuoso de mañana. Los espíritus orientadores de la codificación espírita analizan que una sociedad solo puede ser considerada efectivamente civilizada cuando su desarrollo moral supera o se iguala al progreso de la inteligencia, pues como afirma Kardec, a medida que la civilización se imperfecciona, a medida que la civilización se perfecciona, hace cesar algunos de sus males que generó, y esos males desaparecerán con el progreso moral. Lo ideal sería que el crecimiento intelectual acompañe el moral, pero parece que hay una tendencia humana de primero progresar intelectualmente y solo después ocurrir la transformación moral con el desenvolvimiento de virtudes. Entonces, esos vicios de vidas pasadas, si no lo tratamos en nuestra actual reencarnación, ellos van a ser decorrientes, ¿no? Van pasando y va pasando. Y a medida que uno va pasando por un proceso reencarnatorio por varias y varias veces, si uno no corrige un determinado vicio en otras vidas,
vas a adquirir más y más. Es como nuestras deudas, si uno no se corrige nuestras deudas, no nos corregimos moralmente en nuestra actual vida, vamos adquiriendo en próximas reencarnaciones más y más deudas. El vicio puede ser varias formas, puede ser el vicio de uso de drogas, de medicamentos excesivos, puede ser el alcoholismo, en fin, todo lo que es en exceso es mal para o sea, mal para nuestro organismo, también hará mal para nuestro espíritu. El vampirismo y la obsesión de los vicios. El mal uso de los recursos naturales o de drogas necesarias o desnecesarias puede causar lo que llamamos de vampirismo. El vampirismo es una acción de espíritu desencarnado que antes era viciado en algún hábito que no sea sano y que se convirtió en un vicio absorber las energías oriundas del consumo de este o de aquel acto vicioso. Espíritus que en vida fueron alcohólicos por la ley de atracción son llevados a bares por la propia vibración. Así ellos empiezan a conectarse con los encarnados del ambiente, buscando robar los fluidos de las actividades. A través de nuestras actitudes atraemos un tipo específico de compañeros espirituales. Lo promiscuo atrae espíritus de este estirpe. Los fumantes atraen espíritus con vicios de tabaco y así por delante. Estos espíritus se convierten tan dependientes del encarnado para mantener sus vicios que ellos mismos pasan a influenciar el encarnado o a practicar actos que ultrapasen lo necesario y el hábito saludable. Tales hábitos desajustados pueden crear una situación de obsesión difícil de ser modificada. Como dije anteriormente, todo tipo de vicio que pueda hacer mal a nuestra materia, ¿no? En vidas pasadas, en futuras vidas, podemos acarretar eso, porque, por ejemplo, si una persona, un individuo, es un dependiente químico, hace consumos excesivos de drogas o es alcohólatra, este tipo de vicio va a llegar en un determinado momento en que va a afectar algún punto de su materia. En el caso de los alcohólatras, por ejemplo, afecta el hígado, ¿no? A cada consumo, a cada de alcohol que deteriore el hígado debido a la cirrosis, eso no afecta solo en la materia, va a afectar también el perispíritu. La cámara del perispíritu, cuando se va deteriorando, va a afectar el espíritu. Entonces, si una persona que es alcohólatra desencarna, tendría que pasar por todo el proceso de rehabilitación en uno de los hospitales espirituales. Y así, futuramente, en una próxima reencarnación, reencarnaría con problemas referentes al hígado, enfermedades hepáticas, por ejemplo. Puede reencarnar con algún tipo de enfermedad hepática, ¿no? O tal vez pueda tener algún problema, no solo hepático, puede tener problema en algo que lo afectó en vidas pasadas, en algún tipo, en algún órgano que le afectó en vidas pasadas de corriente a su vicio, ¿no? Entonces, todo tiene su equilibrio, todo tiene su peso. Nada debe ser en exceso, todo con moderación, porque todo lo que es en exceso es perjudicial, ¿no? Entonces, nosotros como espíritas también tenemos que tener eso en mente, que debemos tener nuestro equilibrio, nuestra balanza, ¿no?
Y para eso hemos venido también, para que uno pueda desarrollar eso, nuestra, para que uno pueda modificar, moralmente, uno pueda encontrar nuestras equivocaciones, nuestros vicios, ver en qué estamos fallando y mejorar para que uno no cargue eso para una próxima reencarnación. Pasiones. La pasión es un sentimiento intenso que ofusca la razón. La persona dominada por la pasión revela señales físicos y psicológicos de tensión emocional, especie de estado febril, que les bloquea parcial o totalmente la autonomía o decisiones racionales. Habiendo el control de las pasiones, estas funcionan como estímulo para la mejoría moral e intelectual. Entre tanto, en sentido opuesto, si la razón no impone su voluntad, es fácil que el individuo pierda el control emocional, desarmonizándose espiritualmente, situación que puede arrastrarlo a los vicios o a comportamientos nocivos. Los espíritus nos enseñan que las pasiones son como un caballo que solo tiene utilidad cuando es gobernado y que se convierte peligroso cuando pasa a gobernar. Reconocéis, pues, que una pasión se convierte perniciosa a partir del momento en que no más conseguís dominarla, resultando en un perjuicio cualquier para vos mismos o para otros. Para administrar los impulsos dominadores de la pasión es imprescindible el uso de la razón, que debe ser mantenida bajo el firme control de la voluntad. Según Emmanuel, la voluntad es la gerencia esclarecida y vigilante gobernando todos los sectores de la acción mental. La divina providencia le concedió por aureola luminosa la razón, después del laborioso y multimilenario viaje del ser por las provincias del instinto. Todos nosotros venimos con un propósito en esta vida, ¿no? Nosotros somos seres humanos, tenemos el don de la razón y de la emoción. Y muchas veces nos hacemos llevar mucho por la emoción, ¿no? Entonces, tenemos que tener un balance con eso, llevar tener un equilibrio con la razón y la emoción. No dejar que la emoción nos afecte en nuestras vidas, ¿no? Porque no nos dejemos llevar mucho por la emoción, tenemos que seguir también la razón. Porque muchos de estos espíritus obsesores se llevan por la emoción, se llevan por la ira, ¿no? La cólera o por pasiones de vidas pasadas, amores no correspondidos, porque aquí con estas citaciones nos muestra que la pasión también es una forma de vicio, ¿no? Porque el ser humano, uno se ciega, ¿no? Cuando uno quiere alguna cosa, y entonces eso desarmoniza, nos desequilibra espiritualmente, ese tipo de sentimiento. Y eso también puede ser uno de los motivos al cual nos lleve a vicios. Entonces tenemos que tratarnos moralmente, tenemos que mejorar nuestra forma de ser, ¿no? Tenemos que corregirnos, no, y dejar ciertos vicios, ciertas pasiones, ¿no? Para atrás y seguir adelante. Tenemos que trabajar mucho con cuestiones de impulsividad, que eso también acarrea mucho a los vicios. Tenemos que trabajar con nuestra voluntad propia. Prevención y control de los vicios y pasiones. Al combatir los vicios y pasiones es importante mantenerse vigilante, emitir pensamientos relacionados al bien,
neutralizadores de las consecuencias indeseables decorrentes de los procesos viciosos, serios obstáculos para el progreso intelectual y moral del espíritu. Por lo tanto, se recomienda observar medidas de prevención y control. ¿Cómo se puede controlar los vicios y pasiones? Medidas de prevención. Evitar el mal, incorporar hábitos saludables en esta existencia es el camino seguro. Sin embargo, no basta desear ser bueno, es necesario trabajar incesantemente para que el bien integre definitivamente el comportamiento. En este sentido, Emmanuel nos enseña que hay vicios de nutrición del alma, así como existen en la alimentación del cuerpo. Muchas personas cambian el agua pura por las bebidas excitantes, lo cual sucede a muchas personas que prefieren lidiar con la ilusión perniciosa en lo que se trata de los problemas espirituales. El alimento del corazón, para ser efectivo en la vida eterna, debe basarse en las realidades simples del camino evolutivo. Es imprescindible que estemos fortificados con los valores iluminativos sin atender a los deslumbramientos de la fantasía que proceden del exterior. Cuando un hombre se coloca en esa posición íntima, se fortifica realmente para la sublimación, porque reconoce tanto material de trabajo digno en torno de sus propios pasos, que cualquier sensación transitoria para él pasa a localizarse en los últimos escalones del camino. Ante las imperfecciones que nos caracterizan todavía, el espíritu refleja tendencias instintivas mal sucedidas adquiridas en existencias pretéritas o en la presente reencarnación. En este caso es necesario investir en los criterios educativos, al cual empieza en el hogar, se extiende en la escuela y se completa en la vida en sociedad. Entre tanto, para que la prevención consiga su verdadera finalidad, que es la mejoría del ser humano, es necesario que sea fundamentada en las orientaciones morales. La orientación correcta promovida por la educación poco vale si no existe la voluntad sincera del ser humano en educarse. Es necesario que el individuo se esfuerce cotidianamente para renovar su propia actitud mental, fijando en sí propios comportamientos alineados con el bien. ¿Cómo se controlan los vicios y las pasiones? Medidas de control varían conforme la gravedad de los vicios y de las pasiones, pero el uso de ellas implica sacrificio y disciplina por parte de los involucrados. La perseverancia en cambiar el comportamiento para mejor es de fundamental importancia. En casos más simples, la voluntad firme y el apoyo espiritual en el hogar y en el centro espírita son suficientes. En situaciones más graves es necesario asociar asistencia espiritual a las intervenciones médicas y o psicoterapeutas. Así es importante que el individuo desenvuelva un plan de combate a las imperfecciones, que en general empieza por evitar tentaciones, a fin de que no se repitan comportamientos indeseables. Todo comportamiento que produce sufrimiento o a otra persona refleja el principio de una conducta moral inferior. Existen algunas acciones y actitudes humanas que resultan en mayores prejuicios, como interés personal, prodigalidad excesiva, criticar y divulgar las imperfecciones del prójimo, no poner en práctica lo que se enseña, debilidad en emitir el avance del mal, no se esfuerza en vencer sus imperfecciones, no mantenerse vigilante cuanto a las influencias de los espíritus moralmente atrasados, creer que el ambiente vicioso tiene un atractivo inexorable. Entonces, todos estos tópicos que hemos visto en esta charla, ¿no? Todo se basa en la conducta moral, en mejorar como personas, ¿no? En crecer, en mantener nuestro esfuerzo para progresar, para progredir moralmente, porque eso nos va a ayudar en un proceso reencarnatorio futuro. En el momento en que uno asume que uno tiene un cierto vicio,
eso ya es un gran paso para que uno pueda progresar, para que uno busque una ayuda y un cambio personal, una reforma íntima. Es necesario hacerse. Y, y en el momento en que uno ve cuál es nuestro problema y qué debe ser hecho, en el momento que uno ve la solución, ve que uno tiene que mejorar y busca esa ayuda. Y es un gran paso, y es un gran paso para nosotros. Así estamos también afastando los espíritus obsesores a los cuales llevan este tipo de sentimiento, este tipo de vicio, ¿no? Lo mismo, este tipo de sentimiento como la pasión. Y así vamos a ayudarlos no solo a ellos, como nosotros también, ¿no? Recordando que también los vicios que uno tiene son de corrientes de espíritus que puedan estar a nuestro lado. A espíritus son de corrientes, a energías emanadas, a influencias emanadas por espíritus obsesores, por espíritus de bajo nivel evolutivo que quieren así con lo que tú te estás supliendo ese vicio, ellos sugan todo eso. Por ejemplo, si tú tomas, eres un alcohólatra y, y estás tomando, tú, en el momento que estás tomando, saciando tu vicio de la bebida, el espíritu obsesor que está a tu lado también va sugando esas energías y no solo y te va deteriorando cada vez más, cada vez más. Y eso también contribuye a nuestro proceso de desencarne, ¿no? Vamos a estar ahí pendientes de estos espíritus obsesores cuando el desencarnado pase por el umbral. Y esos espíritus obsesores van a esclavizar a esa persona al cual tuvo este vicio, ¿no? En el umbral, hasta que, como todos nosotros sabemos, vengan los espíritus de luz y se haga el, el debido proceso de recoger a este espíritu que para eso tiene que arrepentirse de lo que hizo en vidas pasadas, ¿no? En caso de un viciado, asuma su equivocación y pida perdón por lo que hizo, porque nosotros aquí en esta encarnación, nosotros hemos venido, toda nuestra materia es algo prestado. Lo único, aquí esto es una cáscara lo que uno tiene en nuestra materia, en nuestro cuerpo. Es algo prestado, no es nuestro. Entonces tenemos que tener bastante cuidado, tenemos que cuidar de esta cáscara, de esta casa, de esta materia que nos ha sido prestada. Para que en vidas, cuando uno desencarne, no sea cobrada por eso. Y también para que en un nuevo proceso reencarnatorio uno no cargue las consecuencias de nuestros vicios que tuvimos en vidas pasadas. Porque uno puede cargar secuelas, resquicios de los daños que uno hizo a nuestra propia materia en próximas vidas. En el caso, por ejemplo, de un fumante compulsivo, tiene problemas puede tener un cáncer a la faringe, a la lengua, ¿no? Puede desencarnar con problemas respiratorios, cáncer al pulmón.
y así en el momento en que desencarna y va a pasar puede pasar por el umbral en vida, ¿no? Cuando sea detectada algún tipo de enfermedad y pase por ese proceso, por un difícil proceso de desencarne. Eso vendría a ser el umbral en vida, ¿no? Eh, o entonces, por ejemplo, si desencarna y pasa por el umbral y él tiene que pedir ayuda para que pueda ser encaminado para un hospital y ahí ser tratado de esa enfermedad cual él desencarnó. Pero esto afectó tanto su materia que ultrapasó el perispíritu. Ultrapasando la barrera del perispíritu, en otras vidas, él vendrá con una secuela, con algún tipo de enfermedad. ¿Ah? Entonces, tenemos que corregir eso en nuestra actual reencarnación, buscar un medio de ayuda, saber detectar qué tipo de vicio o cuál tipo de equivocación, cuál es mi equivocación, por qué soy así, ¿no? Porque tratar, por ejemplo, en la casa de pasiones, la impulsividad, ese tipo de sentimiento de posesión, ¿no? De querer, por ejemplo, una persona solo para ti, ese problema que nosotros seres humanos tenemos de posesión, que queremos que una persona esté a nuestro lado a cada instante, a todo momento, ¿no? Entonces tenemos que tratar eso para que en vidas futuras, en otra encarnación, uno no regrese con este mismo problema para que pueda ser curado. Y también tenemos que esforzarnos en no repetir estas equivocaciones nuevamente, porque entonces va a ser un ciclo vicioso. Vengo en una reencarnación para tratar el problema que tenía en la vida pasada y voy adquiriendo más otro vicio. Es como si las deudas, ¿no? Hoy día recibo una carta, una factura, ¿no? No tengo plata, voy pagando atrasado, pero en el próximo mes me vienen los moros del pagamento atrasado que he hecho de esta factura, ¿no? Y así voy dejando. Si pago atrasado una factura, me vienen los moros, ¿no? Eh, que me va a cobrar los encargos que me va a cobrar el banco por haberme atrasado del día de pagamento. Y así, y si yo hago eso sucesivamente, así voy acarretando más y más deudas, más y más deudas. O como por ejemplo un préstamo bancario. Sí, somos nosotros los seres humanos cuando adquirimos una deuda. Entonces tenemos que mejorar este tipo de vicios, tenemos que mejorar nuestros vicios, tenemos que autoavaliarnos, ¿no? Tenemos que cambiar moralmente, tenemos que buscar eso. Y, y en fin, aquí terminamos nuestra charla de hoy, espero que les haya gustado y ahora pasemos para las preguntas, si es que alguno de ustedes tenga. Muchas gracias y que tengan una buena noche. Nos vemos en la próxima charla.
Ok. Si alguien desea hacer algún comentario, alguna pregunta al respecto Una de la pregunta al charla. respecto de la charla. Sí, María Elena, te Sí, María escuchamos. Elena, te escuchamos. Buenas noches con Buenas noches con todos. todos. Y es Y es realmente realmente agradecerte agradecerte sobre sobre la charla la muy charla buena, muy muy buena, muy ilustrativa. ilustrativa. Perdón, María Elena, perdón, Perdón, María disculpa. Elena, Hay un perdón, micrófono disculpa. abierto Hay un micrófono abierto y no escuchamos bien a María y no Elena. escuchamos bien a María Elena. A ver, ahora sí, María Elena, danos su pregunta. ¿Ya? ¿Está bien? Ya. Sí, ok. Bueno, le decía a Jessica que su charla muy ilustrativa, muy bien preparada, y yo justamente quería hacerle una consulta, ¿no? Eh, a veces yo por mi trabajo tengo la oportunidad de conversar con muchas personas y entre ellas personas a las cuales yo conozco que tienen algunos problemas de drogadicción o de vicios en ese sentido. Pero mi duda está en cómo hacerles comprender que realmente es un problema. Por ejemplo, les digo, el alcoholismo es una enfermedad, pero sin embargo, ellos no consideran que a veces es un problema. Dicen, no, en el momento que yo quiero lo dejo y no tomo más, lo cual es mentira. No lo pueden hacer. Igualmente sucede con las drogas. Y el problema radica más que nada en que las personas no son conscientes de que tienen un problema. O sea, no aceptan su situación. Entonces, mientras la persona no acepta su situación, no puede resolver el problema. Y nunca lo va a resolver. Así lo traten en diversos lugares, con centros de rehabilitación, con psicoterapeutas, con las personas que fueran, mientras no reconocen su situación, no lo van a poder resolver. Ahora, desde el punto de vista espírita, es otra situación también, ¿no? Pero ¿cómo podríamos ayudar a esas personas que tienen problemas para hacerles reconocer su problema? El hablarles, conversarles, a veces no resulta suficiente. Debe haber alguna forma, creo yo, de hacerles comprender, eh, no sé, hacerlos acercar a Dios, de hacerles comprender. Yo sé que muchas personas acercándose a Dios, pero siendo conscientes de su problema, sí han logrado superarlo realmente. Pero ¿de qué manera podemos nosotros, desde la doctrina espírita, ayudar a esas personas a que sean conscientes de su situación y que acepten que realmente tienen un problema que resolver? Esa es mi consulta. Buenas noches, María Elena. Gracias, por tu pregunta. Es bien, una pregunta muy interesante. Nosotros como espíritas debemos llevar un poco de la palabra, un poco de la doctrina espírita para estas personas, ¿no? Sabemos que todo viciado, todo tiene su proceso de negación, ¿no? Como tú misma lo has dicho, se niegan a aceptar que poseen un vicio, que tienen un vicio, ¿no? Entonces, nosotros como espíritas, nosotros podemos llevarles un poco de la palabra de Allan Kardec. Lógico, a un principio se van a negar, pero si a cada día que pasa tú vas conversando con una persona, con un viciado al respecto de lo que sucede con su materia, le vas enseñando un poquito de lo básico de la doctrina espírita y le invites para que frecuente un centro espírita, a los pocos vas a ver que ellos van a aceptar su condición, porque todo eso nada más es que un proceso de obsesión. Son espíritus que caminan al lado de ellos y son vampirizados lo- eh, para que puedan estos espíritus saciar su vicio que ellos tenían en vidas pasadas, ¿no? Por medio del encarnado. Entonces, por medio del encarnado, estos obsesores van saciando sus vicios
y así también van bajando la carga energética del encarnado. Entonces, cuanto más tú converses con una persona que es viciada sobre un poco sobre la doctrina espírita, entonces le hagas la invitación para que vaya, que frecuente un centro espírita. A los pocos vas a ver de que va abriendo su mentalidad, los obsesores se van afastando debido a la energía que el centro espírita le va a irradiar para esta persona por medio de los pases, del agua fluida, y vas a ver que va a entrar en un proceso de comprensión con relación al vicio que tiene. Gracias, Jessica. Gracias. De nada. Gracias, María Elena, por tu participación. ¿Alguien más? Alejandro. Sí, Alejandro. Te escuchamos, Alejandro. Gracias. Ya, mi consulta para Jessica es con respecto a la ley del progreso, en donde Jessica nos comenta que generalmente dentro del desarrollo tecnológico y el desarrollo moral, ¿no? Generalmente se da primero, nos explica Jessica, se da primero el desarrollo tecnológico y después el desarrollo moral, ¿verdad? Que generalmente es así, de acuerdo a la práctica que vemos, ¿no? Uh-huh. Pero mi consulta es, ¿por qué es esa tendencia? ¿Por qué primero tendría que ser, o por qué es primero el desarrollo tecnológico y después el moral? ¿Por qué no puede ser a la inversa? ¿O es que hay alguna tendencia o una cosa es consecuencia de la otra? ¿Por qué es así, ¿no? ¿Por qué se presenta ese caso? ¿Por qué es primero el desarrollo tecnológico y después eso conlleva al desarrollo moral? ¿Por qué no puede ser a la inversa? ¿Hay alguna explicación o a qué se debe esa tendencia, ¿no? Esa es mi consulta, por favor. Bueno, con relación a ese avance, primero el tecnológico y después el moral, es porque nosotros estamos más conectados con la modernidad. Primero nosotros nos importamos más con lo que con los estudios que vamos a hacer con relación a un avance, ¿no? A buscar un avance tecnológico para después ver, analizarnos para tener nuestra conducta moral, ¿no? Más nos importamos más con el punto de la filosofía para después tenemos más acceso, trabajar más con el lado del moral, de la psicología y de lo social, ¿no? Nosotros humanos nos importamos más con eso. Entonces, por eso hay esa cuestión de primero lo tecnológico y después lo moral. Pero si uno también se pone a pensar, uno camina a la mano del otro, ¿no? Por ejemplo, la cuestión de esta situación ahora de la pandemia, las vacunas, ¿no? La vacuna es algo algo moderno, algo que uno innovador, algo reciente, ¿no? Es algo que uno ha visto que no en tan poco tiempo que se ha hecho la modernidad, la tecnología, el avance científico, todo eso. Y después ya que todos nosotros nos hemos vacunado, ya pasamos a tener otro tipo de conducta, ¿no? Antes nosotros éramos más liberales, por así digamos, nos abrazábamos, teníamos varias, no teníamos
este cuidado de andar en mascarilla, no teníamos el cuidado de higienizarnos las manos ni nada. Y ahora con esta pandemia tenemos una mentalidad más abierta para que uno pueda importarse más con nuestra higiene, higienizar las manos con el alcohol, usar la mascarilla, mantener la distancia, ¿no? Entonces, primero uno lleva el tecnológico para que uno, el avance tecnológico para que uno pueda tener un avance moral. Uno camina al lado del otro. Ese es mi punto de vista. Ok, gracias Alejandro por tu participación. Me parece que Silvia quería participar. Sí, Silvia, te escuchamos. Hola corazón, ¿cómo estás, Jessica? Quería Hola. agradecerte por la charla. ¿Cómo estás, mi amor? Quería agradecerte por la charla tan bien elaborada, bien hecha, ¿no? Has tocado puntos que necesitamos, en los cuales se necesita incidir. Y básicamente lo que quería es contar has hablado acerca de los vicios, las situaciones en las que cada ser humano se pone cuando cuando tiene un vicio y qué es lo que está atrás de él, ¿no? Normalmente cuando una persona tiene algún tipo de adicción, su padrón vibratorio atrae lo que le es similar, y en este caso lo que hace es atraer a espíritus de baja vibración, vampiros que empiezan a absorber nuestros fluidos por nuestro consumo, y ellos nos obsesan, ¿no? Si están constantemente respirando lo que nosotros emanamos, y nuestra energía se va con eso, pues, ese tipo de vampiros. Y yo te quiero contar mi experiencia, pues, ¿no? Tú sabes que tu tía fumó desde muy chiquilla, ¿no? Yo fumé desde los 16 años, 17 años. Y fumaba, primero empezó como una cuestión de una palomillada en la playa, y después me quedé con eso. Yo no veía las santas horas, porque no podía fumar ni en la mañana ni en la tarde porque me daba náuseas, no lo soportaba. Solamente podía fumar en la noche. Mira. Y yo esperaba que terminara absolutamente todo, trabajo, cuando estuve atender a mis hijas, todo, y me iba al techo a fumar. Y ahí fumaba, ¿ya? Y era una situación en la que yo necesitaba hacerlo. Era como si me calmara, pero realmente era como una especie de necesidad que tenía de fumar. Yo me di cuenta de que esto estaba, incluso yo tenía que en las noches, como sea, tener mis cigarros, y tenían que ser mentolados, ¿no? Entonces a veces no había mentolados y tenía que ir a buscarlos, ¿no? Pero yo me había dado cuenta de que, pero no me gustaba el olor a cigarro. O sea, a mí no me gustaba el olor a cigarro. Es más, yo subía a fumar con una ropa al techo, luego bajaba, me bañaba, me cambiaba y entraba al cuarto, porque no quería que el cuarto oliera a cigarro ni que nada a mi alrededor tuviera ese olor a cigarro. Pero me iba al techo porque necesitaba fumar, tenía que fumar, y así me aliviaba, y me quedaba, fue el final del día en el que yo pensaba en el trabajo, en todas las cosas que tenía que hacer, situaciones, problemas, y era como estar con alguien, pero estaba sola, ¿no? O sea, yo sentía esa necesidad como de aliviar esa tensión. No aliviaba nada, me angustiaba más, pero necesitaba fumar. Y así pasaron muchos años de mi vida, ¿no? Muchos años, en los que yo empecé con 2 cigarritos y después empezaron a ser 3, 4, a los años ya fueron 6, 7, ¿no? Y yo me asusté cuando ya empezaron a ser 8, ¿no? Y eso fue más o menos en la época que regresa, pues, porque en una reunión yo podía fumar bastante, ¿no? Pero fuera de una reunión en la noche solamente eran mis primero 2 cigarritos, con el tiempo fueron 4, luego 6, y hasta que llegaron a ser más, ¿no? Y llegué al centro espírita, ¿no?
no con el propósito de quitarme el cigarro, porque yo no pensaba que eso era algo que bueno, yo fumaba de vez en cuando. Yo decía, yo fumo, pero socialmente, o sea, no es para mí un vicio porque no fumaba ni en la mañana ni en la tarde, no lo podía, ¿no? O sea, tampoco mi mano estaba amarilla ni nada, ¿no? Porque no soportaba el olor de cigarro ni nada, ¿no? Pero cuando llego al centro espírita y empiezo a hablar acerca empiezo a estudiar la doctrina, empiezo a entender, empiezo a tener conocimiento, ¿no? Por otras cosas, ¿no? Yo llegué por otras cosas. Pero en un trabajo que me hizo José, tenía yo un obsesor. Bueno, después de ese trabajo, nunca más volví a fumar. Ni tenía la necesidad, ni buscar, es más, no lo soporto. No soporto el cigarro. Siento el cigarro. Lo siento, o sea, por ejemplo, cuando mi cuñado fuma, cuando llega a la casa, porque no vive acá, cuando llega a la casa y fuma, yo lo siento, ¿no? Y siento que no me gusta, ¿no? O sea, ya no lo soporto, ¿no? Y, es como cuando yo no soportaba el olor a cigarro y bajaba y me bañaba y todo, para no tenerlo, así. Ya, así es como siento. Ahora no tengo ningún deseo de fumar ni nada, pero también no tengo esa angustia que tenía. Estoy tranquila, sé que puedo solucionar mis cosas de otra forma y no cogerme de algo, como decía yo, para aliviar alguna tensión. No aliviaba nada, ¿no? Más creo que le debo a esas cantidades de cigarros un par de arrugas que no debería tener todavía. Bueno, yo les comentaba esto, ¿no? Por la forma en que yo me sentía en ese momento y que yo voy entendiendo ahora que eran obsesores, esa angustia, esa necesidad, ese querer fumar, que en el fondo, pues, era una angustia, pero sin razón, ¿no? Que después de este tratamiento que estuve con José, después de estudiar la doctrina espírita, pues salieron de mi vida. Conforme yo fui moralizándome, conforme fui entendiendo muchas cosas, conforme fui dominando ciertas emociones, alejando de mí ciertas pasiones, ¿no? Estas tensiones, pues cuando empecé a dominar mis emociones, todas estas cosas se fueron yendo, ¿no? Por eso, eso es lo que yo quería ahorita acotar o comentarles, porque tu charla ha sido muy, muy didáctica y en relación a lo que tú ahorita nos acabas de mencionar, corazón. Y si pudieras en este momento extender un poquito más lo de los obsesores que están atrás de la persona que está con algún tipo de vicio, ¿cómo fue lo que me ocurrió a mí? Gracias, corazón. De nada, tía, gracias a ti por este ejemplo, ¿no? Que nos has dado de lo que te ha sucedido, este relato es muy interesante. Y bueno, nosotros sabemos que obsesores hay en todos lados que uno vaya. Y nosotros tenemos nuestros propios obsesores, tenemos nuestros que nos persiguen de vidas pasadas, nuestros devedores, ¿no? Entonces, estos espíritus, como tú misma lo has dicho, de bajo nivel energético, ellos se aproximan de las personas, al cual también están con un bajo nivel energético. Entonces, teniendo ambos, tanto el obsesor como el encarnado, un nivel energético bajo, ambos se atraen. Los obsesores buscan mucho ese tipo de personas y eso se encuentran principalmente en las personas que tienen sus vicios. Se aprovechan de estas personas, se aproximan de ellas y les va sugando toda su energía y los va induciendo para que estos busquen el vicio, ¿no? Por ejemplo, en el caso de un alcohólatra, la persona, por más que vaya al Alcohólicos Anónimos,
aún sigue con su vicio. Una persona que ya está en un nivel más avanzado y no consigue largar ese vicio. Este obsesor lo induce a hacer eso, porque el obsesor también es una persona, es un viciado en eso. Entonces, por medio del encarnado, él va a sugar este tipo de energía, él va a saciar su vicio. Ambos sacian su vicio uno del otro, ¿no? Y, y eso es lo que sucede con esas personas que tienen una adicción. Lo mismo que las personas que son drogadictas, las personas con los tomates, como el caso de tía Silvia, como nos contó su relato, ¿no? Que con él, a la ida a un centro espírita, le hicieron un trabajo espiritual y ya no sintió esa necesidad de fumar. Eso sucede también con las demás personas que tienen un vicio. Personas que no entienden, no son estudiadas, no saben con relación a la doctrina espírita, van a decir que con apenas tratamientos o medicamentos, tratamientos psicológicos, eso se va a curar. Y puede hacer que se cure, pero por un breve periodo. Y vuelta el obsesor viene y quiere su vicio. Y mismo si haces el tratamiento en la persona viciada hace un tratamiento con medicamentos, se va a adquirir otro tipo de vicio, que es el vicio de los medicamentos. Entonces es todo un ciclo vicioso, ¿no? De todos estos obsesores se aprovechan para poder, se aprovechan de esta brecha, de este hueco, para poder sugar y desgastar esta persona. Como dicen en Brasil, para llevarlos a la lama, ¿no? O sea, al barro, para que se hundan en el pozo. Y así hasta el momento en que la persona desencarna y se convierte en esclavos de estos obsesores cuando desencarnan, cuando van para el umbral, cuando están en el umbral, ¿no? Entonces, así, eso es lo que sucede con relación al vicio. Las pasiones también, las pasiones, el campo sentimental también lleva un poco de influencia de nuestros obsesores. Muchos crímenes pasionales son realizados por causa de obsesores. Si ustedes perdón, ven los relatos de los criminosos, ellos dicen que tuvieron influencias, que voces les decía para que hagan este tipo de crímenes pasionales, porque los inducían. Eso nada más es que los obsesores que están al lado de estas personas para que cometan este tipo de crimen, ¿no? Una persona maníaca, obsesiva por su pareja, que no la deja, que la sofoca, que está cada rato, una persona celosa. Todo eso son cuestiones del obsesor, que ya afecta tanto el psíquico como el emocional, ¿no? Afecta la razón de la persona. Entonces, es un bajo nivel energético, como también la persona ya nace así. Nosotros sabemos que nuestro proceso de reencarnación va hasta los 7 años de edad, y durante todo este periodo tenemos nuestros obsesores. Un obsesor se puede acercar a uno, aún estando dentro de la barriga de la mamá, mientras la mamá nos está engendrando dentro de su vientre. Y de ahí nos va pasando su influencia hasta que terminamos nuestro ciclo reencarnatorio, ¿no? Por eso también vemos muchos casos de, por ejemplo, crímenes ocasionados por niños psicópatas, por causa de eso, influencia de los obsesores en la parte de la razón, ¿no? Entonces, nosotros somos
a cada instante tenemos la influencia de nuestros obsesores y tenemos que vigilarlos. Nosotros más que todo, porque somos centro de emisión y recepción de energía. Y nosotros como espíritas, ya que estamos estudiando al respecto de eso, más que nunca nosotros tenemos que mantenernos alerta, evitar ciertos vicios, ¿no? El vicio moral, el criticar el amiguito, el compañerito, que ese es un vicio. Uno no puede pensar que no es, pero es un vicio que uno tiene, el afán de criticar porque fulanito hizo eso, que fulanita esta ropa no le cae bien. Viéndolo bien, este es un vicio que uno tiene, el ser humano tiene, ¿no? Entonces, tenemos que mejorar esto, evitar, trabajar más con este tipo de, trabajar con nuestra moral, trabajar con uno mismo para que uno pueda también ayudar al prójimo. Y así vamos también ayudando, ¿no? Nos ayudamos unos a los otros. Ok. Vamos a Gracias, pasar. Jessica. Gracias, Chivi. Vamos a pasar a Yolanda, a ver. Sí, Yola, te escuchamos. Buenas noches. ¿Me escuchan? Sí. Sí. Jessica, muy bonito el tema, muchas gracias. Lo que yo quería hacer era compartir un caso que yo lo toqué en el 2018 sobre una persona con el vicio de la marihuana. Esta persona desde muy joven consumía marihuana y bueno, otros tipos de drogas, pero la marihuana era la más fuerte, ¿no? Ya era parte de su vida diaria, ¿no? Sin marihuana no se levantaba, sin marihuana no se acostaba, y justo me contactan para ayudarlo a salir de ese tema, ¿no? Entonces, inicié con él un ciclo de terapias, como tú indicas. Las terapias que pueden ser de cualquier tipo, no son suficientes, ¿no? Porque se llegaba a un trabajo donde no había un avance, llamémosle de dejar su vicio, más había un avance de repente en sus emociones, pero no había un avance en dejar su vicio. Pero esta persona se volvió como un vampiro energético para mí, porque como me pagaba el trabajo de atenderlo, las sesiones emocionales, él quería todas las semanas que yo le atienda, ¿no? Todas las semanas. Entonces, yo lo consulté con Ceci, no sé si Ceci se acuerda, y le dije que yo ya no quería atenderlo porque no avanzaba en dejar el vicio, y bueno, ese era supuestamente el objetivo, ¿no? Entonces, yo le dije, ¿sabes qué? No te voy a atender más, tú necesitas tener conciencia de que esto que tú tienes va más allá de solamente la terapia. Tienes que tomar conciencia de lo que te está pasando y entonces yo no te voy a atender más, ¿no? Cuando tú estés consciente de que quieres cambiar, de que realmente quieres dejar el vicio, entonces tú me buscas. Y dejé de atenderlo como medio año. Al medio año me busca de nuevo esta persona y me dice, por favor atiéndeme, ahora sí, yo estoy listo para atender. Entonces yo le dije, yo no te voy a atender en la parte emocional, sino en la parte espiritual. Entonces yo contacté con José estaba en Perú, creo, o estaba en Brasil, no recuerdo, pero contacté con José y le pedí su foto y se la envié a José, ¿no? José me dijo que era un caso bastante grave, que era un caso donde tenía una simbiosis, o sea, el obsesor tenía una simbiosis con él, ¿no? Por el tiempo, porque este muchacho ya tiene 35, 36, y él pues consumía las drogas, la marihuana desde los 15 aproximadamente. Entonces, por el tiempo, usted me explicó que el espíritu y él eran como uno, ¿no? Que había una simbiosis ahí. Y era difícil
separarlo. Es lo que me explicó José, ¿no? Es un caso bastante grave, me dijo, pero igual hay que ayudarlo. No sé, trabajó con él 2, 3, 4 veces y yo le expliqué de una forma no tan explícita porque esta persona era un gerente de una empresa y entonces no pude tocar a fondo el tema del espiritismo con él, ¿no? Pero después de ese trabajo yo le dije, mira, lo que yo puedo hacer por ti es darte un libro y le pasé el libro del Evangelio, ¿no? Lo puedes leer como tú desees, y el libro de los espíritus, si no recuerdo, eran 2 libros, y el libro del rockero del más allá. Ese libro es un libro chiquito nomás que José me mandó, que habla de las drogas y todo, ¿no? Entonces le digo, léete los libros, si te hace sentido, me avisas, ¿no? Y nos volvemos a comunicar. Se quedó con el libro medio año más, ya no me se comunicó y luego después de medio año me escribe y me dice, mándame los libros de nuevo porque se me han perdido, te volví a enviar. Y me paraba preguntando, ¿no? Me dice, los libros me ayudan bastante, me dan respuestas, pero yo quiero dejar, pero es difícil, no sé cómo me puedes ayudar. Volví a contactar con José y volvieron a trabajar para él. Y ahí ya no lo contacté más, eso fue 2019. En el 2020, en pandemia, en abril, me escribe y me dice, por favor, atiéndeme. Y me dice, tengo una noticia para ti. Ya son 3 meses que no consumo, sigo leyendo el libro que me enviaste, pero ahora me dices, tengo muchas ganas de tomar Coca-Cola, pero ya no consumo, ¿no? Y estaba alegre porque había dejado de consumir. Y le digo, ¿y cómo pasó? Me dice, yo decidí y tu libro me ayudó mucho. Y siempre tenía su sesión de emociones, de todo, ¿no? Hace poco volvió a contactarte, hace 2 semanas, y me dice, ya tengo 1 año y medio que no consumo, y yo creo que voy a estar limpio por mucho tiempo, he tenido mis altibajos de trabajo, pero me siento mejor, siento que estoy más tranquilo, y me dice, y tú eres un agente de todo eso, ¿no? Entonces yo le digo, no soy yo, a ti te ayudó mucho el libro, sigue leyéndolo, y si te lo borras, me lo pides, yo te lo vuelvo a enviar. Qué bueno, le digo que estás limpio ya más de 1 año y medio. Y sigue así, le digo, porque es simplemente algo que tú has pedido y bueno, y se te ayuda, ¿no? No le expliqué más, porque como les digo, es un gerente de una empresa, no le expliqué más y él lee su libro, ¿no? Entonces, quería compartir el caso vivencial, a lo que nos explica Jessica, que en realidad cuando trabajamos con cosas de la tierra, llamémosle como una terapia, como de repente no sé, con una medicina para que esa persona deje de consumir o supere su vicio, en realidad es no sé, pues de 100% es 1% que se puede hacer, que es de repente, o 5%, que es calmarlo, estabilizarlo emocionalmente. Porque yo, como ahora yo entiendo ya la parte espiritual, yo soy muy, muy consciente que el trabajo que le hizo José, más lo que él leía el libro y todo, le ayudó más, ¿no? Le ayudó a grandes escalas para que él pueda dejar de consumir la marihuana, que era algo que él no podía, o sea, no podía dejarlo, o de repente el profesor era como su gran compañero, ¿no? Entonces, pero sí, o sea, ya tiene 1 año y medio limpio y siempre se contacta, cada medio año se contacta, pide su sesión, me cuenta cómo va y entonces sí agradece, ¿no? Agradece él piensa que yo lo ayudé, pero yo sé que no lo ayudé yo, es la espiritualidad quien lo ayudó, pero sí se cumple lo que tú dices, ¿no? Yo quería compartir con ustedes, ¿no? Esa forma, de repente si nosotros a alguien nos pide una ayuda, ayudarlos, creo, no sé, con una lectura de repente. Este libro del rockero del más allá es un libro específico para personas que tienen vicios de consumo de drogas, porque es un libro muy bonito, ¿no? Que yo cuando encuentro un caso así de consumo, yo lo comparto a esas personas, porque es un libro que a mí me dio muchas armas para poder ayudar, porque cuando uno no conoce de repente el mundo de las drogas, no entiende, ¿no? No entiende a qué nivel es la necesidad de consumir.
pero como de repente leyendo uno entiende. Yo hago eso, ¿no? Entonces, Elenita preguntó cómo podemos hacer, de repente compartir el libro. Ese libro explica mucho sobre el consumo y lo que pasa con ese espíritu cuando fallece, ¿no? Entonces, eso quería compartir con el grupo. Gracias, Diego. Gracias, Yolanda. Gracias, Yolanda. Aquí estamos para compartir estas experiencias, ¿no? Y realmente, como dije anteriormente, el viciado nunca va a aceptar su condición, ¿no? No acepta, entra en un estado de negación por él mismo, ¿no? Por influencias. Pero si uno le va conversando a los pocos sobre la adoctrinación, lo que es el espiritismo, ¿no? De primer momento ellos no van a aceptar, van a continuar en su estado de negación. Pero cuando uno va conversando a los pocos y hablándoles, ellos van a comprender. Y si uno les hace la invitación a que vayan a un centro espírita para que puedan ser ayudados, para que puedan ser tratados, para que tomen un pase, una agua fluidificada, a los pocos, la carga vibracional de sus obsesores la influencia, perdón, de los obsesores va disminuyendo y así ellos van mejorando su condición, ¿no? Eso es muy importante. De nada, muchos van al psicólogo, van toman su medicamento y no sucede nada. No es decir de que no deban tener una ayuda psicológica, sí, también tienen que tener una ayuda psicológica, pero también hay que tener la ayuda espiritual. Si ellos tienen si pueden tener ese balance, los va a ayudar bastante. Ok, ¿alguien más desea hacer algún comentario o alguna pregunta relacionada al tema? Ok, entonces hay un micrófono abierto, parece. Si pudieran. Bueno, voy a hablar algo breve al respecto de la charla. Primero antes que se me pase, quería mencionar que ese libro que nos dice Yolanda es basado en la biografía de un rockero famoso, Raúl Seixas, un rockero famoso en Brasil. No sé si, me parece que ese libro lo ha traducido, ha sido traducido por, ay, me olvidé el nombre del hermanito. Henry. El hermanito Henry, ¿no? La ha traducido. No veo que haya, pero voy a buscarlo a ver si lo encontramos y lo ponemos para que todos los lean. Es muy interesante. Ahora que hemos aprendido más al respecto de ese tema de los vicios y las pasiones en la óptica espírita. Muchas veces pensamos que a la persona le gusta, ¿no? Le gusta. Sí, claro. Recuerden que nuestras compañías espirituales van de acuerdo a lo que nosotros somos, a lo que nosotros somos moralmente, a lo que nosotros somos terrenalmente, por así decirlo, y para que lo entiendan mejor, lo que llevamos en el día a día, cómo nos comportamos, qué hacemos, qué costumbres tenemos, ¿no? En qué ambiente nos desarrollamos y cómo vamos adquiriendo toda esa personalidad. Envuelve emociones, como también nos comentó Yolanda. Y eso de los vicios muchas veces nos lleva o somos llevados a obsesores, ¿no? ¿Por qué? Nosotros podemos comenzar con la curiosidad de repente de un adolescente, no necesariamente guiado por un obsesor, más ese comportamiento de entrar en un vicio, sea el que sea, normalmente es el de drogas, que es el más común hoy en día, ya ni siquiera el de alcohol, sino el de drogas es el
más común ahora, ¿no? Porque tenemos diversidad de vicios, pero vamos a enfocarnos en eso para que podamos entenderlo mejor. Cuando nosotros vamos por curiosidad como adolescentes, todavía no tenemos un obsesor, pero de acuerdo a cómo nos vamos desarrollando, cómo vamos ingresando más a ese mundo de las drogas, es que vamos adquiriendo esos obsesores. En los antros, donde hay esta circulación de drogas, donde hay personas que se reúnen para drogarse, están los obsesores que vampirizan a esos viciados y acaban haciéndolos sus esclavos. Ahora también, como hemos escuchado en la charla, pueden ser situaciones de otras vidas, ¿no? Situaciones de otras vidas, que hayamos podido venir también con esas tendencias. Esto es un tema bien amplio de posibilidades en las cuales podemos hacernos o podemos adquirir vicios. Igualmente las pasiones también son enfermedades emocionales, por así decirlo, que nos llevan muchas veces a asesinatos, que nos llevan muchas veces a hacer cosas que no imaginamos, a crear situaciones, a calcularlas, a programarnos para cosas indescriptibles. Las pasiones también, ¿no?, nos hacen llegar a ese punto, y también de acuerdo a la personalidad que vamos desarrollando en esta existencia, o de repente hemos traído rasgos de otra existencia, también los obsesores pueden acercarse a nosotros. Toda vez que nosotros estamos haciendo algo, vamos a llamarlo indebido, los obsesores se acercan. Porque si nos ponemos a pensar, del 100% de hermanitos que se quedaron prisioneros en ese plano, un 80% debe ser por el peso de sus débitos, ¿no? O porque no tenían un conocimiento, porque, en fin, cualquier tipo de situación que haya podido hacer con que ellos no encuentren el camino o ellos no consigan elevarse al otro plano. Entonces, definitivamente estamos rodeados por ciertos hermanitos que van a obsesarnos, van a vampirizarnos, y tenemos que tener el cuidado de no caer en eso, ¿ok? Y tanto en pasiones como en vicios. Cuidado cabe a cada uno de nosotros a poder mejorar nuestra condición moral. Sabemos, hoy en día hay demasiada información terrenal en los medios, ¿no? Es lo que yo siempre digo, yo no me explico cómo hoy en día pueden surgir nuevos adictos, nuevos alcohólicos, nuevos viciados en sexo, etcétera, etcétera, etcétera. ¿Puede haber una condición emocional? Puede haber una condición emocional, pero existe demasiada información, sobre todo en lo que lleva a drogas. En cómo repercute una droga en el organismo, en cómo repercute en tu vida y en cómo vas a acabar. Entonces, la decisión parte de uno, ¿no? Pero el lado emocional a veces comanda bastante, y ese desequilibrio nos va a llevar a que el lado espiritual también tome cuenta en cuanto a obsesores, ¿ok? Entonces, muchas gracias a todos. Vamos a pasar a lo siguiente.